Las encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, donde dice la Escritura lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y también me venía a la mente ese versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había, si me permiten, una preocupación, una carga en el corazón de Pablo para que los creyentes de su época y de todas las épocas que vendrían después de la de él no fueran cristianos ignorantes. Muchas veces aparece en la Biblia la palabra ignorancia, y es uno de los peores enemigos que puede tener un creyente. Dicen algunos que hay 3 tipos de ignorancia: la ignorancia de no saber lo que se debería de saber, la ignorancia de saber mal lo que se debe de saber bien, y la ignorancia de ignorar lo que sí deberíamos de saber. Por eso alguien dijo por ahí: solo sé que no sé nada. Porque el principio para ser ignorante es presumir de que uno sabe. En el momento en el que presumes de saber, estás demostrando tu ignorancia. El apóstol Pablo no quería que los cristianos ignoraran acerca de los tiempos y de las ocasiones, de la resurrección de los creyentes, de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, de la aparición del anticristo y del falso profeta, del desarrollo de la gran tribulación, de las batallas. Él no quería que los creyentes ignoraran todo eso. De hecho, escribió 2 cartas muy bonitas, cortas pero profundas, como son Primera y Segunda de Tesalonicenses, donde él da una enseñanza escatológica para que los creyentes de su época supieran saber si estaban o no en medio de la gran tribulación, para que supieran en todo momento discernir si aquellos emperadores terribles que aparecían uno detrás de otro eran realmente alguno de ellos el anticristo, o todavía no se había manifestado el que la Biblia denomina el anticristo, o el hijo de pecado, o el inicuo, como también él lo llama. Por otra parte, Pablo tampoco quería que en las iglesias se ignorara acerca del tema de los dones del Espíritu Santo, asignatura pendiente, dicho sea de paso, para más de uno, que no tienen ni idea acerca de ni siquiera qué dones espirituales pueden tener. Iglesias que incluso ignoran completamente el tema y no quieren ni tocarlo, y se escudan bajo la excusa de decir: bueno, pero eso de los dones era para la época apostólica, ¿verdad? Ya una vez que se completó el canon de las Escrituras y ya tenemos pues todos los libros de la Biblia, pues ya no hace falta manifestaciones de carismas, de dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces pues no tienen ninguna curiosidad por saber cómo se manifiesta el don de sabiduría, el don de ciencia, o el discernimiento de espíritus, o el de hablar en lenguas, o el de interpretar las lenguas, o el de servir, o el de administrar, o el de presidir. Ni tocan esos temas porque consideran que era algo para el pasado y no para este tiempo presente. Pero Pablo dice: yo no quiero que ignoréis, yo no quiero que seáis ignorantes en cuanto al tema de los dones del Espíritu Santo. Y de hecho dedica capítulos enteros para decir cómo se manifiestan, cómo sabemos si son de Dios o no son de Dios, si alguien cree tener ese don o aquel don, sepa administrarlo sabiamente, etcétera, etcétera. Pero ahora en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, él comienza diciendo: no quiero que ignoréis que nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Él está haciendo referencia a cosas que habían ocurrido en el pasado lejano, en el Antiguo Testamento, cuando salieron de Egipto por la mano poderosa del Señor. De hecho, hay fiestas, hay momentos en el pueblo de Israel actualmente en los que, si ustedes van, por ejemplo, al famoso muro de los lamentos, vas a ver que todos los hombres se ponen el tarit por encima de las cabezas y hacen como si fuera una nube gigante, ¿verdad? Toda blanca, con los famosos talit, imitando o recordando aquella nube que les acompañó
durante tantos años, durante tanto tiempo en el desierto. Una nube que era un paraguas, una nube que les protegía del calor abrasador del desierto, y una nube que no solamente les protegía del calor, sino una nube que se movía de un lugar a otro. Y ellos habían ya entendido que cuando la nube se quedaba quieta en un sitio, eso significaba de que todo el mundo tenía que quedarse quieto y acampar. Un día, 2 o los que fuera. Y en el momento en el que ellos veían que esa nube se levantaba del tabernáculo y comenzaba a moverse, ellos seguían dirigidos por aquella nube, sabiendo que era la forma como en aquel tiempo el Señor les guiaba a través del desierto. Y Pablo dice, nuestros padres, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo esa cobertura, bajo esa nube. Y todos salieron del Egipto y cruzaron el Mar Rojo y lo atravesaron, cosa que los egipcios intentaron hacer y murieron y fracasaron en el intento. Porque hay cosas que Dios hace para su pueblo de las cuales no pueden disfrutar los inconversos, ¿verdad? Y sigue diciendo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, sumergidos, introducidos. Eso es lo que significa la palabra bautizarse, introducirse, sumergirse en. Cuando lo hacemos en agua, para dar testimonio público de nuestra conversión, pero en este caso ellos fueron sumergidos, fueron introducidos en aquella nube. Y fueron también sumergidos de alguna manera en aquellas aguas en las cuales ellos pudieron pasar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, no alimento natural. Habla de un alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Es decir, aquí está hablando de 2 tipos de comida diferentes, ¿verdad? Está la comida natural y está la comida espiritual. Está la bebida natural, como por ejemplo puede ser el agua, y está la bebida espiritual. Y dice la palabra de Dios que todos bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? Una roca enorme que los siguió durante 40 años, una piedra que se movía, de la cual en alguna ocasión salía agua de su interior. Y esa roca los seguía a ellos. En el Nuevo Testamento la gente seguía a Cristo, pero en esta ocasión era Cristo, aquella roca, el que les seguía a ellos. Y esa roca era Cristo. Es decir, que las experiencias que Pablo está contando aquí, ningún pueblo las había tenido. Ningún pueblo en la historia, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, cruzó un mar como si fuera tierra seca. Ellos sí. Ningún pueblo comió el maná, solamente los judíos sabían cómo era y a qué sabía el maná. Ningún pueblo lo probó jamás. Prueba de ello que la Biblia dice que el mismo día que entraron a Canaán, a la tierra prometida, ya no cayó nunca más el maná. Luego los únicos que comieron aquella comida espiritual que los saciaba, aunque terminaron también quejándose de ella, fueron ellos. Los amorreos, los filisteos, los jebuseos nunca vieron ni comieron el maná. Y para no olvidar nunca aquel alimento tan especial que dicen algunos que sabía a lo que tú querías que supiera, había en el arca de la alianza en su interior una copa con un poco de maná, y el sumo sacerdote una vez al año entraba y daba fe de que ese maná estaba allí y no se corrompía, llevaba cientos de años ese maná allí dentro. Qué tremendo, ¿verdad? Precisamente ahora, en este mes de septiembre, lo diré seguramente en estos próximos días, las fiestas más importantes del calendario religioso se van a llevar a cabo una detrás de otra. Y una de ellas, el famoso Yom Kippur, el Día del Perdón, se va a llevar a cabo dentro de pocos días, con todo lo que eso representa. Y Pablo sigue diciendo, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate las experiencias que tuvieron. Comieron el maná, bebieron de esa roca que salía agua que era Cristo, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron bajo la cobertura, bajo la protección sobrenatural de aquella nube. Es decir, viendo estas cosas, uno dice, ¿cómo es posible que pecaran? ¿Cómo es posible que viendo semejantes milagros que nunca ninguna nación vio ni verá, cómo es posible que pecaran de una forma tan terribles
que dice que miles de ellos quedaron muertos en el desierto y no lograron entrar a la tierra prometida porque cometieron una serie de pecados. Y ahora Pablo relata 5, los 5 noes, que no tenemos que cometer nosotros. Dice que en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Todo lo que les ocurrió en lo bueno y en lo malo son ejemplos para nosotros, algunos de ellos a imitar y lógicamente algunos de ellos a no imitar. Porque dice que codiciaron cosas malas y por eso dice Pablo, nosotros no tenemos por consiguiente que codiciar cosas malas. Y uno se pregunta, ¿y a qué se está refiriendo Pablo cuando dice no codiciéis como ellos codiciaron? Bueno, tenéis que leer en el libro de Números, el capítulo 11, y ahí vais a encontrar qué fue lo que codiciaron los hijos de Israel en aquel momento. Más adelante dice, no seáis ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, a fornicar, a pecar en medio del desierto. Y la referencia que nos pone aquí la Biblia es Éxodo capítulo 32, cuando cuenta la Biblia que Moisés se fue a lo alto de la montaña, al monte Sinaí, a orar. Y como tardaba, mandaron a hacer un becerro de oro y comenzaron a danzar alrededor del becerro de oro y comenzaron a fornicar y a cometer todo tipo de impurezas sexuales alrededor de aquel ídolo, creyendo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Dice, ustedes no caigan en eso. No caigan en semejante pecado de idolatría, ni de codicia. Y dice en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Saben lo que son 23,000 personas morirse en un solo día? Eso ni en los peores días de la pandemia ha sucedido. 23,000 cadáveres, 23,000 familias. Muchas viudas, muchos padres perdieron, ¿verdad?, a sus hijos, muchos hijos perdieron a sus padres. 23,000, las referencias Números capítulo 25. Lea ahí para que vea por qué murieron 20 y tantas mil personas ese día. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Qué curioso que ese desierto estaba lleno de serpientes venenosas y mientras ellos se comportaban bien, mientras ellos hablaran bien, esas serpientes venenosas estaban ahí enterradas en la arena y como si no estuvieran. Pero comenzaban a salir y a picar y a envenenar y a producir muerte en el campamento según como hablaran los que pisaban esa arena y ese desierto. Qué curioso, ¿verdad? Salían las serpientes de debajo de la arena a borbotones y dice la Biblia que murieron miles. La referencia es Números capítulo 21. Y vemos cómo el Señor les proveyó en ese momento en el desierto milagrosamente el medio para que no siguieran muriendo miles y miles de personas en el desierto. Y después dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números capítulo 16. Qué conocimiento tan grande tenía Pablo de las Sagradas Escrituras. Les acaba de mencionar 5 enormes pecados que cometieron sus antepasados en Egipto. Codiciaron, cayeron en idolatría, en fornicación, tentaron a Dios y murmuraron hablando mal contra Dios, su pueblo, su tierra y todo. Y Pablo dice, ustedes no tienen que imitar eso. Ustedes no tienen que caer en esa provocación, en esos pecados. No tienen que darle lugar a la murmuración porque las consecuencias que ellos experimentaron, ustedes también las pueden experimentar en carne propia. Y vemos en la iglesia de Corinto que había gente que siempre estaba enferma y otros siempre estaban débiles y otros incluso habían muerto, lo menciona cuando da la enseñanza de la Santa Cena, exactamente igual que caían muertos y heridos las personas que en el Antiguo Testamento pecaban y se rebelaban en contra del Señor. Luego, el tener experiencias en el Señor, sí, es muy bonito. Claro que sí, es muy bonito tener experiencias y experimentar cosas y milagros y prodigios. Pero vemos que en resumidas cuentas, los grandes milagros y proezas y maravillas
que Dios hizo a favor de esta nación, casi te dan ganas como decir que no sirvieron de nada. Gracias a Dios que Pablo, si os habéis dado cuenta, constantemente está diciendo algunos, no todos, ¿verdad? Porque es verdad que dentro de esa gran masa de pecadores, dentro de esa gran masa de idólatras, de fornicarios, de gente que murmuró, tentó al Señor y codició lo que nunca tenían que haber codiciado, gracias a Dios que hubo un remanente de gente que se mantuvo fiel a Dios. Y en estos tiempos de apostasía, que ya han comenzado, en estos tiempos finales en los cuales vivimos tú y yo, algunos, dice también la Biblia así, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos, gloria a Dios, que no dice todos. Amén, hermanos. Como también dice la Biblia, que como la maldad se va a multiplicar, el amor de algunos, no de todos, se va a enfriar. Espero que tú y yo nunca entremos en el grupo de los algunos, sino en el grupo de los que nunca se separan de los caminos del Señor. Porque dice la Biblia que algunos apostatarán, dice la Biblia que algunos escucharán a demonios, dice la Biblia que algunos se apartarán de la verdad y que algunos se enfriarán, pero también dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros queremos formar parte de ese grupo. Amén, hermanos. Estamos viviendo tiempos de presión, estamos viviendo tiempos de grandes cambios. Todavía algunos tienen la añoranza de que vamos a volver dentro de poco tiempo al pasado, pero queridos hermanos, nosotros con la palabra de Dios en la mano sabemos perfectamente que los tiempos finales serán tiempos de grandes cambios. En lo natural, como ya lo estamos viviendo, y también en lo espiritual. Porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Cuando las cosas cambian en el plano, en la dimensión natural, es porque ya arriba en los cielos, en el mundo espiritual, el que no vemos, ya se han producido cambios. Y esos cambios afectan la vida de los seres humanos. Esos cambios en el mundo espiritual afectan la economía de los pueblos y la climatología de las naciones. Es como una sombra. Pablo utiliza la palabra sombra, ¿verdad? Es como una sombra. La sombra que vemos no es la realidad, es simplemente una proyección de una realidad, de un hecho, de un objeto, de una persona que proyecta una sombra, pero la realidad no es la sombra. La sombra no pesa. La sombra no la puedes meter en una caja, la sombra no le puedes hablar, porque la sombra es simplemente un reflejo de una realidad, de una persona o de un objeto o de algo. Y la Biblia dice que en el mundo natural hay como sombras, cosas que dice, pero ¿y esto qué es? Es el reflejo que se está proyectando en el mundo natural de algo en el mundo espiritual que ha sucedido. Y pocas personas hoy en día, como creyentes, lamentablemente son conscientes de que las cosas que vemos en lo natural son reflejo de esa revolución espiritual que ha comenzado desde hace ya mucho tiempo. Quiero decirles que la persecución contra la iglesia no empezó la semana pasada. La persecución contra la iglesia empezó hace 2000 años. Y las herejías y los falsos profetas y apóstoles no empezaron de hace 5 o 6 años. Eso ya viene desde el primer siglo, falsos profetas, falsos apóstoles. Es decir, ya ha comenzado todo eso y va a ir en aumento. Y nosotros tenemos que estar preparados para no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, dice la Biblia. Porque Satanás tiene en este mundo sus ministros. Por eso Pablo habla de que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso la Biblia nos habla también del diablo y nos dice cómo se llama y cómo actúa. Y lo vemos en el jardín del Edén, en un ambiente de santidad, en un ambiente de orden tremendo, pero allí estaba. Y lo vemos también en ambientes de caos y de desorden, como por ejemplo en la época del diluvio, en Sodoma, en Gomorra. Y lo vemos en la soledad de ese tiempo de oración y de búsqueda de voluntad y de palabra de Dios de Jesús en el desierto. Allí estaba él también. Y cuando leemos el libro de Job y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes tú? Ser errante, que nunca estás quieto y siempre estás dando vueltas por todas partes. Como dice Pedro, como una especie de un león hambriento y rugiente, buscando siempre a alguien para devorar, ¿verdad? Y le dice, vengo de rodear la tierra, siempre dando vueltas, siempre, ¿verdad? Como ese ser errante,
como ese Caín del mundo espiritual. Hay un Caín en lo natural, serás errante, en ningún lugar estarás cómodo. Pero hay un ser errante del mundo espiritual, sin familia, sin amigos, sin iglesia, donde en ningún lugar se siente cómodo. Porque ¿cómo se va a sentir cómodo un ser que se ha rebelado en contra de su Creador? ¿Cómo puede tener un minuto de paz un ser tan perverso y maligno que el Señor le dijo que es como un ladrón, que es el padre de mentira, que cuando habla mentira habla de lo suyo porque siempre ha mentido, porque siempre ha sido mentiroso? Por eso rodea la tierra y da vueltas por los continentes y por las naciones. Y un día entra en una denominación y mañana entra en otra y hoy entra en un sistema de gobierno y mañana entra en otro, tratando siempre de hacer daño, porque disfruta haciendo daño. Porque sabe que no tiene escapatoria, porque sabe que ya está sentenciado a muerte, pero en su muerte y en su caída quiere arrastrar al mayor número posible de personas, como estos que se quitan la vida, pero cuando se la quitan, no se la quitan ellos solos, sino que también se llevan por delante a todos los que encuentren por el camino, aunque sean niños, mujeres o ancianos, ¿verdad? Y detrás de todo acto de violencia, detrás de todo acto de terrorismo, detrás de todo esto siempre está el mismo, aquel que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y así lo definió el Señor y lo conocía perfectamente. Y el apóstol Pablo, un hombre con un gran discernimiento espiritual, dijo: no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Y él llegó a decir algo que para algunos todavía sigue siendo un misterio, porque es capaz hasta de disfrazarse como un ángel de luz. Tremendo, ¿eh? Y cuando le escribe la carta a los hermanos en Galacia, les dice: si algún ángel del cielo se os presentara a predicaros otro evangelio diferente, que sea anatema. Como dando a entender de que Satanás es capaz de predicar el evangelio y de citar la escritura, que la conoce perfectamente, y de hacerse pasar por un niño bueno y un ángel de luz, cuando en el fondo de su alma y de su ser es lo más perverso, es la maldad personificada. Y no tenemos que ignorar ni ser ingenuos, sino darnos cuenta que vivimos en un mundo lleno de maldad. Así como se respira en un ambiente como este, y los hermanos que están en su casa siguiendo este culto notan la presencia del Señor y una paz y un estar a gusto y cómodos con el Señor, ¿verdad? Que a veces no queremos irnos y a veces queremos seguir cantando y alabando al Señor. También hay ambientes de maldad que Satanás los produce, que Satanás los mueve. Y a veces, lamentablemente, personas que llegaron a conocer algo del Evangelio renuncian al Evangelio de paz y de victoria y de bendición del Señor para seguir en la corriente de este mundo, disfrutando de los deleites temporales, sin darse cuenta de que todo lo que la vida te ofrece es temporal, es efímero, es pasajero. Es como neblina que pasa, ¿verdad? Pero todo lo que hace el Señor es eterno y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo le decía a los hermanos de Corinto: no murmuren, hermanos, no murmuren, porque eso ya lo hicieron en el pasado nuestros antepasados y les salió muy caro la murmuración. Murieron miles y miles de personas en el desierto cuando no murmuraban contra Moisés, murmuraban de las cosas que Dios hacía, y cuando no murmuraban de uno, murmuraban de otro. Y si ustedes creen que nunca el diablo les pasó la factura, se equivocan, porque miles de personas se perdieron el privilegio y la bendición de poder entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida que fue prometida a sus antepasados por hablar mal. Y eso es lo que significa maldecir, hablar mal. Y Dios nos ha llamado a bien decir, a hablar bien, a bendecirnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque la bendición viene de parte de Dios, pero las maldiciones no son de Dios. Y por eso es tremendo ver a algunos creyentes que murmuran, que se quejan, que se lamentan de lo que tienen, de lo que no tienen, de la factura de la luz, del teléfono, del gobierno, de esto y de aquello. Y eso tarde o temprano le pasa factura a las familias cristianas. Y esos son los comentarios y las conversaciones que a veces escuchan los más pequeños en la casa, que aunque parece que no se enteran de nada, resulta que se enteran de todo. Y recuerdan cuando son grandes, cuando ya tienen la capacidad de decidir si quieren convertirse o no, de venir o no a la iglesia, recuerdan que papá y mamá estaban en casa todo el santo día quejándose, pero después los veían en la iglesia con las manos levantadas, alabando a Dios y de vez en cuando diciendo algún amén y aleluya. Y es una contradicción muchas veces.
Y dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Eso no existe. No existe una fuente, un pozo que tenga agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Nosotros tenemos que utilizar bien nuestra boca. Y dice la Biblia que toda palabra sea con la gracia de Dios, sazonada con sal, como dice la Biblia, ¿verdad? A fin de dar gracia a los oyentes cuando nos escuchan. Puede ser que estés pasando por un momento difícil. Puede ser que estés siendo hasta probado en lo físico, en lo económico, en lo material. Pero cuando abrimos nuestra boca, la abrimos para bendecir a nuestro Dios. Y decir, gracias Señor, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y no codiciamos nada, absolutamente nada de los inconversos. Al contrario, yo estoy plenamente convencido, hermanos, y lo estoy viviendo en carne propia, que más de un inconverso, tal vez algún vecino, tal vez algún familiar, algún amigo, viendo cómo vives, viéndote bendecido, viéndote en paz, viéndote con una familia unida, estoy convencido de que a más de uno habrá dicho, cómo me gustaría a mí tener lo que esa gente tiene. No lo dicen, no lo admiten tal vez por orgullo, por arrogancia, por no reconocer que lo que le has predicado y le has dicho es la verdad, pero mis queridos hermanos, nosotros despertamos celos y envidia en personas que no tienen la paz que hoy nosotros tenemos, ni la manera como vivimos, que somos capaces de disfrutar con un bocadillo o con un polvorón o con un trozo de pan, porque cuando tenemos la bendición de Dios somos la gente más feliz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me acuerdo cuando mis primos, yo iba a la iglesia y me esperaban en la puerta de la iglesia y me decía, pero ¿qué hacen ustedes tanto rato ahí metidos? Que llevas 1 hora y media. Y le digo, pues ni me he dado cuenta que llevamos 1 hora y media en la iglesia. Y capaz que a veces nos pegamos hasta 2 y 3 horas y se nos pasa el tiempo volando. Qué diferente la vida de un preso, ¿verdad? Que parece que los días no pasan. Y ese día parece eterno, que no termina nunca. Pero para nosotros nos pasa la vida volando. Ya estamos a primeros del mes de septiembre. Y empezamos el otro día el año. Pero es que esto mismo que estoy diciendo ahora, ya lo dije el año pasado. Y lo dije el año antepasado. Y llevamos años dándonos cuenta de que los días, las semanas, los meses, la vida se nos pasa volando. ¿Saben por qué? Porque al que tiene paz la vida no se le hace cuesta arriba. El que tiene paz y a Cristo en su corazón, la vida se le hace tranquila a pesar de que hay luchas y dificultades, porque nosotros no codiciamos nada del mundo. Nosotros lo que anhelamos es tener la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dice, y todas estas cosas, versículo 11, acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y uno se pregunta, ¿y esta frase, esta que estamos ahí viendo en la pantalla ahora mismo? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde encajamos esto? ¿Por qué le salió a esto de Pablo en ese momento cuando estaba dictando o escribiendo la carta? Por todo lo que ha venido diciendo. ¿No os dais cuenta que nuestros antepasados tuvieron experiencias que nosotros nunca hemos tenido? ¿Quién de los presentes que estamos aquí o de los que están en su casa viendo el culto ahora mismo ha atravesado el Pacífico o ha atravesado el mar Mediterráneo o el mar Rojo o el Atlántico? Ninguno de nosotros hemos atravesado mares, pero esta gente lo hizo. ¿Quién se levantó una mañana y salió a la azotea, al patio de su casa y se encontró un montón de maná? Un día y otro día, y quién fue por el monte y oró y de repente salió agua con un sabor extraordinario de una piedra. Ninguno de nosotros tuvimos esas experiencias. Ellos las tuvieron esta y muchas más. Y al final terminaron pecando, codiciando, murmurando, fornicando y haciendo barbaridades. Por eso ellos que estaban tan convencidos de que eran el pueblo escogido de Dios, y es verdad que lo eran, y ellos que tuvieron aquellas experiencias tremendas que están escritas en la Biblia, el libro más importante del mundo, no entraron a la tierra prometida
Muchos cayeron muertos. Bajaron la guardia, se confiaron en ellos mismos. Salieron sus cuerpos de Egipto, pero nunca su mente y su corazón salió de Egipto, de la esclavitud. Y por eso Pablo dice ahora, cuidado, que puede ser que también esa actitud de soberbia, de falsa seguridad, de arrogancia esté en tu corazón y pienses que a ti no te va a afectar, tú no vas a murmurar nunca, ni tú no vas a hacer ningún tipo de estos pecados, y resulta que al final eres tan débil como cualquiera de ellos. Pero tenemos una gran ventaja nosotros, y es que no estamos solos. Porque ellos es verdad que tenían la presencia externa del Señor permanentemente con ellos. Cualquiera se podía levantar a cualquier hora de la madrugada, abrir la tienda de campaña en la que vivían y mirar hacia el tabernáculo y ver que encima del tabernáculo había una columna de fuego allí quieta toda la noche. Era la Shekinah, era la gloria de Dios allí en medio del campamento, todas las carpas alrededor del tabernáculo y allí en el centro del campamento, en el desierto, con esas noches estrelladas que tenían que ser algo realmente maravilloso, allí estaba la columna de fuego, la presencia del Señor. Pero tenías que abrir la tienda de campaña para poder ver la gloria del Señor. No estaba dentro de tu tienda, no estaba dentro de tu vida. Pero cuando Pablo va desarrollando y profundizando en la enseñanza que les está tratando de compartir a la iglesia de Corinto, les dice, y no quiero que ignoréis, otra vez menciona, que ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso en el Antiguo Testamento no se dio, porque no era el momento para manifestarse Dios en esa dimensión, de esa profundidad. Ellos tenían que ver la nube y seguir la nube. Allí va Dios, vamos nosotros detrás de Él. Se para la nube, nos paramos nosotros, ¿verdad? Quieren agua, busquen la roca. Pero nosotros sabemos que dentro de nosotros, hermanos, ¿saben lo que significa eso? Dentro de nosotros está el Señor 24 horas al día. Es como estar embarazada, ¿no? Sientes que tienes algo dentro. Yo hablo desde la teoría. ¿Sí o no? Sientes que se mueve y ahora se fue para un lado y parece que tienes un pepino en vez de un niño dentro, ¿no? O una sandía, un melón. Porque está dentro y crece y se mueve y da patadas y a veces parece que está jugando al fútbol. Imagínate Raquel cuando veía a aquellos dos o sentía a aquellos dos peleándose como el perro y el gato dentro de su vientre. Había una guerra, una pelea. Ella lo sentía porque los llevaba dentro. ¿Y nosotros? ¿Dónde llevamos a Cristo, hermano? Lo llevamos dentro de nuestras vidas, ¿sí o no? Lo llevamos dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro corazón. Por eso a donde vayamos y estemos como estemos, enfermos, sanos, en una cárcel, en un submarino, en un avión, donde sea, sabemos que no estamos solos porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando el Señor se acercaba ya a los días de su despedida y miraba las caras de sus discípulos preocupados y tristes, les decía, os conviene, no lo entienden, pero lo vais a entender. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu de Dios no vendría. ¿Para qué va a venir si estoy yo? Pero cuando yo me vaya, ustedes no se van a sentir como ese papá que abandonó a la hija o al hijo, es decir, como huérfanos. No, porque yo le voy a rogar a mi Padre para que os envíe al Espíritu Santo, para que esté con vosotros y en vosotros todos los días de vuestra vida. Y Él os dará memoria, Él os recordará lo que yo les enseñé. Y Él me glorificará a mí. Y Él os dirá lo que ha de venir en el futuro. Y Él os guiará a la verdad. Y Él convencerá al mundo de pecado. Y podríamos hablar horas acerca de todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y fuera de nosotros. Y por eso ahora que hemos entendido el Evangelio y hemos aceptado la palabra de Dios, sabemos perfectamente que no estamos solos en medio del desierto de la vida, sino que Él está con nosotros cada día. No es cuestión de darle lugar a emociones o a sentimientos, es cuestión de creer por fe que es un hecho, ya es algo que ha sucedido en mí. Y Él nunca se va a ir de mi corazón, sino que me acompañará a donde yo vaya todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el gran consuelo y la confianza tan grande que nosotros los cristianos tenemos en nuestro Dios. Con la iglesia abierta, con la iglesia cerrada,
con trabajo o sin trabajo, con dinero, sin dinero, con salud o sin ella, mi Dios está conmigo. Bendito sea Dios. Y si el estuche, ¿verdad?, que envuelve mi alma perece y lo tienen que enterrar, el Señor se acordará de mí en el día postrero y me resucitará y estaré por la eternidad con mi Señor. Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica: yo no quiero que seáis como los del mundo, que no tienen esperanza, porque no la tienen. Ustedes no pueden ser como ellos. Nosotros creemos que si Cristo murió y resucitó, el Señor traerá con Él a todos los que durmieron con Él. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Alentaos y consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra bendita esperanza. Ya este mundo no es nuestra casa. Amén, hermanos. Estamos aquí porque no nos queda otro remedio. Pero esta no es nuestra casa. Aquí estamos de paso. El Señor dijo: yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué lugar tiene que ser ese? Que lleva 2000 años preparándonos ese lugar para ti y para mí. En 6 días creó el cielo, la tierra y el universo. 6 días. Y 2000 años hace que se fue el Señor a preparar un lugar para nosotros. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Y entonces por ahí saltó un discípulo y dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a averiguar el camino? Y le dijo: es que no tienen que romperse la cabeza buscando ya nada. Porque yo soy vuestro camino, yo soy vuestra vida y yo soy vuestra verdad. Y si ustedes están en mí, iremos a la eternidad con mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la bendita esperanza nuestra, que para el mundo, como dice Pablo también a los Corintios, es locura. Esto es locura, estos son disparates, esto es ciencia ficción, es mitos para el mundo. Para ellos es una locura. La locura del Evangelio, la locura de la predicación, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y considérense todos y cada uno de ustedes, y los que están en casa también, y los que verán este culto más tarde, considérense privilegiados, que de tantos millones y millones de personas en el mundo, tú y yo ahora mismo ya estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? El lunes mañana tengo que ir a empadronarme porque hemos cambiado de dirección y tengo que comunicarles cuál es la nueva dirección. Pero sabes que tú no tienes que comunicarle al Señor dónde vives, porque el Señor sabe perfectamente dónde vives. Y en su libro de familia, que es el libro de la vida, tu nombre, si has nacido de nuevo y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, ya está escrito, y de ahí, si te mantienes en la fe hasta el final, en victoria, nadie, ningún hombre, ningún gobierno, nadie podrá jamás borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está tu nombre escrito ahí? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Ahí dicen algunos: no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida, sí o no? Si algunos dicen: no lo sé, pues sería bueno que averiguaras si tu nombre está escrito, porque dice la Biblia que cuando nos presentemos delante del trono de Dios, Dios abrirá el libro de la vida. Claro, qué gordura tiene que tener ese libro, ¿no? Tiene que ser un libro enorme, ¿no? Y comenzarán a nombrar a uno y a otro y a otro. ¿Te imaginas que no te mencione a ti? ¿Te imaginas que no aparezca tu nombre y tu apellido? O que otro se llame como tú y cuando tú des el paso diga: no, tú no eres, eres el otro. ¿Cómo podemos hacer para que hoy, ahora mismo, nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida? Pues solamente hay una manera: confesando públicamente al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal.
Fíjate qué fácil lo ha puesto. Bueno, pues a pesar de lo fácil que lo ha puesto el Señor en su palabra, hay algunos que se niegan a hacer eso. Y entonces Él dice, bueno, no pasa nada. Si a ti te da vergüenza confesarme públicamente delante de los hombres, yo en la otra vida, cuando pase lista, me avergonzaré también de mencionar tu nombre. Midá keneget midá, medida por medida. Lo que has hecho, yo lo haré contigo. No me quisiste confesar cuando lo pudiste hacer, yo tampoco te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y habrás perdido la eternidad. Por eso, mis queridos hermanos, qué privilegiados tenemos que sentirnos de haber conocido a Cristo, de haber salido de la idolatría, de haber salido del mundo y su sistema de valores y tener a Cristo en nuestros corazones y saber que en esta vida Él está conmigo y en la otra vida estaré por la eternidad con mi Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás. Mis queridos hermanos, hemos oído la palabra de Dios. Y vemos que el Señor no quiere que tú ignores estas verdades. Vemos que el Señor quiere que tú conozcas la verdad, que vivas en la verdad, que experimentes la verdad y que nunca te apartes de la verdad del Señor. Te animo a que ahí donde estás le digas, Señor, yo me arrepiento de todos y de cada uno de mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces no te he confesado y no he vivido como tenía que haber vivido delante de ti. Pero en esta tarde invoco tu nombre, pido que tu sangre me limpie y me perdone. Y que tú vengas a mi vida y que anotes, inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, hazme un hijo tuyo, dígaselo al Señor ahí donde está. Hazme un hijo tuyo, Señor. Quiero formar parte de tu familia. No estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de una congregación, estamos hablando de la eternidad, de tu alma, de la salvación de tu alma. ¿De qué sirve que hayas venido durante años a esta iglesia o a otra si nunca confesaste públicamente al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? ¿De qué sirve haber oído sermones y estudios bíblicos y predicaciones y tus niños fueron a un campamento, a un retiro? ¿De qué sirve todo eso si al final de la vida no te habías preparado y no le entregaste tu alma al Señor? ¿De qué sirve todo eso? La iglesia no salva, la iglesia no está diseñada por Dios para salvar a la gente. La iglesia enseña el mensaje de salvación, pero el que salva es Cristo, no es la iglesia. La iglesia no es lo que Dios va a utilizar para que tú te salves, te haces miembro de una iglesia, vienes a una iglesia y ya está. No, la iglesia no está para eso, la iglesia está para enseñarte, para exhortarte, para instruirte en la palabra, pero no está para salvar a la gente.